Estás escuchando Alemán Podcast, un espacio creado, producido y difundido desde el país de la eterna primavera, de Guatemala para el mundo, desde los estudios de Estudio Avance. Hoy tengo el gusto de platicar con una persona extremadamente joven, pero extremadamente capacitada en distintos temas que muchas veces nos da repelús o por ignorancia no nos atrevemos a tocar. Este es el momento de abrir la conversación y de empezar a difundir la información real y correcta de ciertos temas que, nos gusten o no, están impactando no solo en los jóvenes, sino que en la sociedad moderna. Hoy tengo el gusto que me acompañe Linda Alay. ¿Cómo estás, Linda? Mucho gusto. Hola, Carlos. Bien, gracias. ¿Cómo estás? Quiero hacer la voz como tú la estás haciendo en estos momentos. No, estoy súper bien. Gracias, de verdad, por la invitación y seguro vamos a tener una conversación súper interesante. Interesante, sin duda algunas, constructiva, sin Sí. duda algunas. Y Linda, antes de empezar, tus redes sociales para las personas que no te conocen. En Instagram, síganme como @lindamedina__ y solamente, ya desinstalé TikTok y Facebook no lo uso. ¿Sí? ¿Qué me está pasando? No, pues Linda, bienvenida. Y usted, por supuesto, antes de empezar, recuerde que para tomar un buen momento y una buena bebida, Ovitz Seltzer, la bebida que sin duda alguna se está dando de qué hablar en sus nuevos sabores: Paloma, Peach Seltzer y Frambuesa Margarita. También puede encontrarlo en limón o sandía. Así que vaya a su supermercado de confianza y pida Ovitz Seltzer. Comenzamos. Y bueno, aquí en Alemán Podcast no solo nos especializamos en chisme, en biografías, en leyendas, sino que también, como desde ya lo pueden ir a ver en nuestro episodio con Fernanda Cano, nutricionista, donde vamos a tocar temas sobre nutrición y sobre muchas cosas que uno desconoce. Hoy también se me pareció una oportunidad valiosa para empezar a tocar temas como, por ejemplo, que quiera que no, están sonando mucho en distintos círculos. Llamémosle usted TikTok, llamémosle X o Twitter, como usted le quiera llamar, Instagram o Facebook. Temas que yo considero valioso y que Linda, sin duda alguna, es una experta ya en esa materia. Pero antes de empezar, ¿quién es Linda Alay para poder conocerte un poco más? Gracias. Bueno, contarles que yo estudié trabajo social en la San Carlos y me considero feminista. Actualmente me desarrollo en temas de género, ¿verdad? De participación política de juventudes también, derechos sexuales y reproductivos. Y me emociona mucho o me atraviesa mucho el tema de género porque crecí, digamos, viendo todas esas desigualdades y me impactaron, ¿verdad? También como las injusticias y las violencias. Entonces, creo que hoy vamos a hablar justamente cómo es una propuesta para una sociedad, digamos, como más, con mayor bienestar. Uh-huh. ¿Y cómo fue, por ejemplo, o cuál fue ese choque que tú dijiste, Guatemala necesita alguien que toque estos temas y yo quiero ser ese alguien? ¿Qué fue esa vivencia o qué te motivó a ti a dirigirte a este tipo de temas que, quiera que no, sobre todo alguien tan joven como tú, pocas personas se atreven a tocarlo? ¿Qué te motivó a ti a tomar ese curso en tu vida? Pues vengo de una familia matriarcal, digamos, o sea, solo con mi mamá crecimos y es bien difícil crecer en un entorno donde no solo mi mamá tenía que tener como a 3 hijas, ¿verdad? Y sola, y también ver cómo, digamos, muchas personas cercanas a mí también tenían como relaciones afectivas, digamos, con parejas violentas. Entonces me empecé a cuestionar por qué pasaba esa situación. Creo que hay un recuerdo específico en mi vida donde una persona me dice, ¿me puedes tomar una foto? Y era su rostro lastimado, ¿verdad? Porque quería tener una evidencia. Entonces me impactó mucho eso.
Y no me lo cuestioné, por supuesto, porque también vengo de un entorno muy religioso. Y hasta que entré a la universidad en trabajo social, me di cuenta, digamos, primero de mi situación de clase también, ¿verdad? De ser de un hogar, digamos, no con todos los recursos realmente. Em, Luego de mi situación de género, reconocer que también he tenido, digamos, momentos en la vida donde se me ha hecho de menos por ser joven, por ser mujer, ¿verdad? Y literalmente, o sea, me han interpelado y me han dicho, no, pero es que usted no puede porque usted es mujer, ¿va? Y yo nunca pensé que me fuera a pasar algo así. Y luego, obviamente, también reconocer la lucha de otras compañeras que la han tenido muchísimo más difícil, ¿verdad? También igual y cómo ha sido la influencia de las redes sociales, ¿verdad, Carlos? No sé si tú has escuchado de Alexandra Ocasio-Cortez. Sí. Vamos, o sea, ver como Congresista. luchas de mujeres, ¿verdad? Políticas, Michelle Bachelet, digamos. También hay una ex congresista de Buenos Aires, se llama Ofelia Fernández, no sé si las has escuchado. Sí. O sea, personas jóvenes, digamos, en la actualidad que a través de las redes sociales crearon algo que no muchas veces vemos, que es mujeres disputándose el poder, ¿verdad? Tomando espacios importantes en la sociedad. Entonces, eso me fue inspirando darme cuenta, digamos, de todas estas opresiones que no solo vivimos las mujeres, sino también diversos grupos históricamente vulnerados, ¿verdad? Y me fue despertando como ese sentido de conciencia social, digamos. Y al final, cuando se va metiendo, también como los colectivos te van atrayendo, ¿sabes? Y te vas formando en otros espacios, aprendiendo de más cosas. Entonces, eso es lo que me ha hecho, y yo no para nada creo que soy la voz de alguien. Okay. En todo caso, sí creo que he adoptado una postura de ser vocal, pero desde mi experiencia, ¿sabes? O sea, articulas más que todo. Ajá, pero, o sea, quiero decir como yo no puedo hablar por las mujeres de los pueblos, Okay. ¿verdad? O sea, a mí me atraviesa la mesticidad y yo hablo desde mi experiencia y tal vez comparto las vivencias que ellas hemos compartido en espacios, ¿verdad? Pero creo que todas las personas tienen voz y se representan a sí mismas y que en todo caso una puede ser un eco, ¿verdad? Ajá. Y, por ejemplo, tú bien lo comentabas, creo que el impacto o el detonante fue tu experiencia o tu vida universitaria, por ejemplo. Desde tus vivencias, desde tu experiencia, para todas las mujeres que sientan o que tengan esa curiosidad por involucrarse o por aprender de estos temas, ¿tú qué les aconsejarías, por ejemplo? O sea, ¿cómo fueron los primeros pasos de Linda para empezar a aprender o empezar a poder comprender muchos temas como tú lo mencionaste, ¿verdad? Que era que no, los privilegios que tal vez no somos conscientes muchas veces, la mesticidad, por ejemplo, la situación de género, cómo es el paso, y no solo para las mujeres, sino que también es importante que uno como hombre lo realice también. ¿Cuáles son esos pasos o qué aconsejas tú, por ejemplo, empezar a ver o a leer para empezarnos a dar cuenta de ese contexto? ¿Cómo despertar la conciencia? Y que una mano ponga aquí y te salga un ojo. No, yo creo que la verdad, ingresar a... Esto es una excelente pregunta, Carlos. ¿Sabes qué pienso? Que muchas veces, primero que estamos viviendo en una sociedad muy polarizada, ¿sí? Entonces, si tú desde tu niñez y tu adolescencia, tu constructo mental es como muy con una idea específica y te casas con esa idea, es un daño que nos estamos haciendo no escuchar diferentes voces, ¿verdad? Diferentes perspectivas. Entonces, el primer consejo es la escucha activa, ¿verdad? La verdad es que creo que hoy más que nunca, pese a toda la crisis de democracia que tenemos, se han abierto muchos espacios para, para dialogar entre nosotras y nosotros.
no, y no únicamente desde la academia, ¿sabes? Sino desde lo popular, desde los barrios, desde las comunidades, salir como de esta burbuja citadina que tenemos e irse a meter también a otros municipios, ¿verdad? Creo que es uno de los primeros factores, como despertar la conciencia política y crítica, requiere de entrar a la incomodidad y al diálogo incómodo, ¿sabes? Porque hoy vamos a hablar de feminismo, por ejemplo, y tú decidiste entrar en una postura de apertura, y eso es un verdadero diálogo. Si yo vengo y de entrada sé que es un tema que no quiero escuchar, yo te voy a hablar y a vomitar todo mi conocimiento para que tú nunca tengas oportunidad de cuestionarme a mí, ¿va? Y lo otro también es poder, digamos, escuchar desde la apertura, decíamos, y desde el entendido de que no tenemos el conocimiento de todo, ¿va? Y desde la duda, desde la curiosidad también, un poco. Ese sería como lo primero, como escuchar y permitir que se creen estos diálogos incómodos, porque a veces es incómodo hablar de temas que no estamos convencidas o que nos generan como ruido, ¿va? Eso es lo primero. Lo segundo que le diría a las personas, digamos, es que se involucren sin miedo y empiecen a construir su liderazgo, ¿verdad? Creo yo que el último acontecimiento, que fue el conflicto armado interno, generó sociedades que no nos gusta incomodar, que crecimos de mucho miedo a hablar, a organizarnos, mataron toda la organización posible, ¿verdad? Y ahora nos cuesta mucho articular, ¿no crees, Carlos? Que nos cuesta a veces como trabajar en conjunto. Entonces también como ir pensando en que sí podemos articular desde la negociación también, ¿verdad? Desde los acuerdos y desde un ganar-ganar, creo yo que es súper importante. Tú muy bien lo dijiste, tú te defines como alguien feminista, o sea, pero creo que antes de tocar o que de esos temas tenemos que comprender, como tú bien lo dijiste, desde la curiosidad, también se le puede decir desde la ignorancia o desde el desconocimiento. Primero, tenemos que entender también con toda la desinformación y distintas fuentes, no sé, que están ahorita en redes sociales, primero comprendamos qué es el feminismo, cuál es la definición exacta y qué no es feminismo, para empezar. Me encanta la pregunta. Muchas veces pensamos que el feminismo es la otra cara de la moneda del machismo, ¿verdad? Uh-huh. Y hay personas que nos dicen como, yo no soy feminista y tampoco soy machista. Pero es justo lo que tú dices, ¿verdad? Entonces ahí, claro, no saben el concepto. O hay como mucho ruido alrededor del concepto. Entonces, feminismo no es lo contrario al machismo. Eso hay que aclarar. El machismo es toda la expresión de comportamientos, prácticas y todo un sistema, ¿verdad? Que busca, digamos, priorizar la figura del hombre por sobre la mujer. Ese es el machismo. Entonces, ¿qué es el feminismo? El feminismo se va construyendo a finales del siglo XVIII, digamos los 1700, y se va creando de dos formas. Primero, desde la teoría, ¿sí? Y también desde el movimiento social y político. Entonces hay mujeres que empiezan a cuestionarse, digamos, ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, hablemos de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un momento en la historia, y esto muy occidental, por supuesto, ¿verdad? En donde las mujeres también estuvieron presentes en la revolución, y lo que sale es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿verdad? Y muchas que estaban ahí dijeron, ¿cómo es posible que no involucraron en la Declaración de los Derechos a las mujeres si nosotras también fuimos parte de la revolución? Y eso, digamos, 2 años después, viene una mujer, Mary Wollstonecraft, y ella
saca la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. ¿Y sabes qué le sucedió? Ajá. La decapitaron. La decapitaron. Sí. Entonces, ¿qué fibras son las que se tocan o se empezaron a tocar cuando se empezó a hablar de derechos de mujeres, ¿verdad? Es todo un sistema de privilegios, digamos. Entonces, hablar de feminismo es todo un bagaje teórico que logra conceptualizar, digamos, estas opresiones y habla de un sujeto político que es lo femenino, ¿verdad? Lo femenino, las mujeres, lo femenino y lo femenino. Y que va creando todas estas estructuras y estos conceptos también como que el sistema patriarcal, la interseccionalidad. Y luego, Carlos, se van desarrollando más feminismos, ¿verdad? Por ejemplo, estamos hablando que en su momento está como el feminismo blanco, digamos, que eran estas mujeres burguesas que podían cuestionarse su situación porque pues no eran mujeres obreras, ¿verdad? O sea, eran mujeres que estaban, que se podían pensar, ¿verdad? Privilegiadas. Ajá, privilegiadas, digamos. Entonces empiezan ellas a hablar de la importancia que ellas también tengan derecho al voto, ¿verdad? Al sufragio. Y entonces salen a las calles, se disputan en esa decisión tan importante. Y luego ya se empieza a hablar de las olas del feminismo, ¿verdad? Una ola que abordó todo lo del sufragio, luego la segunda ola que abordó todo el tema de los derechos laborales, los derechos sociales y culturales, digamos, educación, trabajo digno. Entonces también las obreras se van involucrando. Y aquí algo bien interesante sucede, fíjate, porque hay toda esta situación como también de clase, ¿verdad? Como de Marx y todo esto. Y hay también una frase que dice, además de, o sea, porque se pensaba que la persona más oprimida era el obrero, ¿verdad? Y entonces dicen, hay una persona más oprimida que el obrero, que es la esposa o la pareja del obrero, ¿verdad? Y entonces como que toda esta situación de que no solo la clase nos atraviesa, o sea, nuestra situación de ingresos económicos, no solo es eso lo que nos atraviesa, sino también es el género. Y luego se va creando otras posicionamientos como también todo lo que nos atraviesa, como donde nacemos, incluso el color de piel, el pueblo al que pertenecemos y más como identidades, ¿verdad? Y esa es como la segunda ola. Y la tercera ola habla de los derechos sexuales y reproductivos, ¿sabes? Como el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Y hoy podemos hablar de que hay una cuarta ola, y esta cuarta ola es producto de todo el boom de la globalización y el internet, ¿verdad? ¿En qué momento estamos hoy? Estamos en un momento donde las mujeres están posicionando otros feminismos, digamos, como hay feminismos, el ecofeminismo, el feminismo de los pueblos originarios, ¿verdad? El ciberfeminismo y digamos la interseccionalidad y otros feminismos más que se han ido incorporando. Entonces hoy podemos decir que hay como una lucha por la prevención de la violencia contra las mujeres, una economía ecofeminista también y mayor participación política, ¿verdad? Entonces, en conclusión, porque hablé de muchas cosas, es un movimiento y es teoría. Punto. Y por ejemplo, tú mencionabas un tema que también en redes sociales se hace o se trata de transmitir esa postura, porque tú hablaste de feminidad, de energía femenina, no sé cómo definirlo, porque también se dice que el feminismo quiere que la mujer pierda su feminidad. Se dice eso en redes. O sea, ¿es cierto o no es cierto? ¿Qué está pasando ahí en ese aspecto?
Tienes razón de que hay un fenómeno en las redes sociales donde se habla de la energía masculina y la energía femenina, ¿verdad? Y no sé si te recuerdas o viste la serie de Adolescente en Netflix. No. Es una serie bien fuerte y se las recomendamos en el podcast, donde aborda mucho como esta construcción de la masculinidad, ¿verdad? Y miren, realmente cuando hablamos de perspectiva de género, hablamos de lograr identificar cómo es la construcción social, ¿verdad? Que nos educan según nuestros genitales, ¿verdad? Okay. Sí, entonces hay como toda una serie de mandatos y expectativas, comportamientos que se esperan de si sos hombre o si sos mujer, ¿verdad? Y entonces pensamos que los colores tienen género, los juguetes tienen género, los trabajos tienen género. ¿Y por qué vas a jugar fútbol? Pareces marimacha, ¿verdad? ¿O por qué jugás muñecas? Seguramente sos afeminado, ¿verdad? Y entonces se cree, digamos, de que hay cosas que solo son de mujeres y que solo son de hombres. Pero justamente el movimiento de mujeres, mujeres indígenas y feministas un poco intenta cuestionarnos esa forma de socialización y decir, o sea, no hay energía masculina y femenina, porque le llamamos energía femenina a o a energía masculina a la caballerosidad, a, por ejemplo, ser como el proveedor, a ser duro. Realmente eso es continuar con los estereotipos de género, ¿verdad? O sea, ¿por qué no podrías tú llorar, por ejemplo? Porque estás ahí no viendo tu energía masculina, ¿verdad? O sea... No, incluso, por ejemplo, hay mujeres que es lo opuesto. Por ejemplo, miramos a las nuevas caras, por ejemplo, como no sé si has visto a Rorro, por ejemplo, que eso dicen que así como tú bien dijiste que es el hombre, pues debe de ser esa figura proveedora, dura. La mujer tiene que ser estas llamadas threadwives, creo que le llaman algo así, que tiene que estar ahí para servirle al hombre, que tiene que tener la comida lista, tiene que saber cocinar, todo eso. Entonces, por ejemplo, y por eso lo pregunto, porque ese es el argumento que muchas veces sale en redes sociales, que no, es que tú querés que la mujer ya no le sirva al hombre, o sea, no, tú no, sino que yo creo que por lo que te capté, es que el feminismo promueve de que la mujer pueda hacer lo que quiera. O sea, me explico, si quiere cocinar, que cocine, si no quiere cocinar, no cocina. O sea, tiene la libertad para decidir sobre sobre su propia identidad y de seguir o no ciertos roles predefinidos, llamémosle así. Sí, mira, realmente el feminismo los feminismos buscan más que solo que las mujeres sean iguales a los hombres, ¿verdad? Tiene porque al final el género no solo nos atraviesa a las mujeres, Sí. sino también cómo logramos que los hombres empiecen a cuestionarse su situación de género. Por ejemplo, cuando tú te cuestionaste o sea, cómo te habían socializado o ser hombre, porque muchas veces somos las mujeres que nos cuestionamos porque estamos en las situaciones de opresión, ¿verdad? Y muchas veces los privilegios nos pueden cegar o minimizamos o invisibilizamos o naturalizamos las situaciones. Sí creo, hablando de estas figuras que están surgiendo, que sí hay vamos a ver, un movimiento desde los fundamentalismos religiosos, desde el neofascismo, desde la ultraderecha conservadora, que está utilizando estos narrativas, digamos, que buscan deslegitimar toda la lucha y las conquistas que se han generado a raíz de los movimientos de mujeres, ¿verdad? Y mujeres feministas y mujeres en toda su diversidad, digamos, y que justamente ven estas como figuras y las fomentan más porque al final se está trastocando todo un sistema de privilegios, ¿verdad? Entonces, no es deslegitimar a estas personas, sino verlas como parte de toda una
estrategia o una narrativa para lograr mantener como estos privilegios, ¿sabes? Correcto. Ujú. O sea, es interesante lo que platicas porque, por ejemplo, también con todo lo que se está dando, yo creo que estos espacios, yo quería hacer este tipo de conversaciones porque se ve de que se habla mucho de la Agenda 2030, de la ideología de género, todo eso, pero por lo que tú también estás comentando es que también del otro lado hay también una agenda. O sea, hay una agenda, hay un esfuerzo de construir narrativas, hay un esfuerzo de construir o de afianzar estereotipos, o quiera que no, pues también, así como ellos dicen, la inclusión forzada, llamémosle que ellos también están haciendo un conservadurismo forzado, llamémosle así. Entonces, interesante y creo que también eso me lleva a otra pregunta que yo también siento porque también muchas veces uno lee o uno lo logra comprender o saber si está correcto. En el tema del hombre, en específico ¿el hombre puede o no puede ser feminista? Porque ahí dicen, hay personas, incluso mujeres, que dicen que el hombre por ser hombre, por ejemplo, por el tema del, no sé, de la marcha del 8, por ejemplo, que los hombres no, hay mujeres que dicen que los hombres no pueden marchar, o que los hombres sí pueden marchar, o que los hombres no pueden ser aliados, sí pueden ser aliados. ¿El hombre puede o no puede ser feminista? Excelente pregunta. Definitivamente hay como posturas teóricas y políticas, ¿verdad? Algunas que dicen que no, porque les atraviesa justamente como este tema de los privilegios, ¿verdad? Y hay muchas discusiones alrededor de esto. Sin embargo, una postura muy personal, digamos, es que el feminismo busca también, digamos, que todas las personas nos demos cuenta que vivimos en sistemas jerárquicos, violentos, digamos, injustos, ¿verdad? Y que logremos desde la empatía, desde la justicia, desde la equidad, lograr mejores condiciones para todas las personas, ¿sabes? Entonces yo sí considero que los hombres pueden ser aliados en esta lucha, ¿verdad? Pueden asumirse como feministas cuando, digamos, tienen una apertura a ese diálogo, ¿verdad? Y logran comprender, digamos, o mejor dicho, tener esa disposición para, además de como cuestionarse sus privilegios, optar por acciones afirmativas hacia las mujeres, ¿sabes? ¿A qué me refiero con esto? O sea, por supuesto que vamos a necesitar hombres que se asuman feministas. Ahorita que estamos hablando de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos para la paridad y alternancia. ¿Me explico? Imagínate, actualmente el Congreso de la República tiene 20% mujeres. Solo son 32 de 160 escaños, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo le hacemos para convencer a otros hombres a que reconozcan que es necesario, si estamos hablando de una sociedad donde el 51%, 52% de la población son mujeres, que es necesario la representación de nosotras en esos espacios de toma de decisión? Entonces ahí es cuestionarte tu privilegio y despojarte de eso y entregarlo por un bien mayor, ¿verdad? Así con muchos temas más, ¿verdad? O sea, el feminismo al final no es que las mujeres seamos iguales a los hombres, sino incluso es cuestionar a los hombres en cómo son, ¿verdad? Yo no quiero, por ejemplo, ¿qué es ser lo masculino? Lo masculino es ser lo fuerte, es ser impositivo. ¿Qué es ser masculino? También cuestionarnos todas estas como mandatos, roles, expectativas, creencias de cada uno de los géneros y pensar que otra forma de vida y de sociedad es posible. Si tú me preguntas específicamente qué es lo que buscan el movimiento los movimientos feministas, hay una teórica que se llama Nancy Fraser, que ella describe como las 3 R's, le llama, ¿sabes? Y lo que buscamos primero es el reconocimiento, ¿sí? El reconocimiento del problema,
que existen brechas de género, ¿verdad? Que, por ejemplo, las mujeres actualmente no acceden a tierras, no acceden a créditos. ¿Sabías que las mujeres en su historia crediticia son las que pagan más como las tasas de intereses, los préstamos, y son a las que menos préstamos se les da, ¿verdad? Okay. Porque se piensa que no manejamos dinero y somos las más responsables en eso. Entonces no tenemos como acceso a créditos, a tierras, aún existe una brecha en la participación política. Hay 12 alcaldesas en 340 municipios. Eso significa el 3%, ¿verdad? El reconocimiento de que existe un problema, una brecha, y también de que esa brecha nos afecta de diferente forma. Por ejemplo, no me afecta, vamos a ver, no es lo mismo, por eso hablamos de la interseccionalidad, ¿verdad? ¿Cómo me afecta a mí como mujer de la ciudad joven mestiza a cómo afecta a una mujer del campo, del área rural, indígena, mujer también con discapacidad y otras opresiones que se pueden ir sumando, ¿verdad? Entonces, además de ese reconocimiento a las brechas, también un reconocimiento a que estamos en un acecho, ¿sabes? A un acecho de todo lo que se ha conquistado y logrado. Se ha trastocado, digamos, muchas estructuras de privilegios y de poder, y por eso es que hay movimientos que resurgen, digamos. O sea, yo sí veo con exagerada preocupación el neofascismo y movimientos más como de dictatoriales, de ultraderecha que se están posicionando. Hablemos de toda esta narrativa como la que habla Milei, ¿verdad? Milei quitó el Ministerio de la Mujer en Argentina, y Argentina es de los países que más luchas ha tenido, más conquistas ha generado. Entonces eso es lo primero, como el reconocimiento de que hay un problema y que se están tocando como privilegios, ¿verdad? Hay como élites que no les gusta. Segundo, también la redistribución de las riquezas. Entonces, por eso es de que cuando hablamos de feminismo no hablamos solo de que seamos iguales hombres y mujeres, sino hablamos de todo un sistema de pensar una sociedad de nuevo, ¿sabes? Porque hablar de feminismos no podemos no hablar del capitalismo, del extractivismo, del neoliberalismo. Hay, digamos, estos hermanos del patriarcado, ¿sabes? Porque al final también suman a todas las opresiones que vivimos las mujeres y las personas históricamente vulneradas. Entonces, esta redistribución de los recursos y de las riquezas es sumamente importante. Y del tiempo, la redistribución del tiempo. Las mujeres actualmente trabajamos más en los cuidados, ¿sabes? Destinamos 5 horas al día, según el Instituto Nacional de Estadística, en tareas de cuidado, y los hombres únicamente 1 hora y media, 2 horas. Entonces, ¿por qué? O, por ejemplo, en las licencias de maternidad, a las mujeres se les da 84 días, Sí. 82, 84 días, a los hombres 2 días. Y eso es reforzar con la ley los cuidados. ¿Por qué ustedes no podrían cuidar? O sea, solo tenés 2 días para cuidar a tu recién nacido, ¿sabes? Entonces, sí hay todo un sistema que está como reforzando estos estereotipos. Y lo último, la representación, ¿verdad? Y esto es muy importante, no porque hayan mujeres en espacios de toma de decisiones significa que haya perspectiva de género, ¿sabes? Ok. Porque hay mujeres que son, que también han internalizado el patriarcado, ¿verdad? Okay. Y también han internalizado la misoginia, ¿verdad? Porque, y digamos, es culpa de todo este sistema en el sentido que o sea, desde que somos pequeñas, nosotras somos competencia, ¿verdad? Tenemos que ser más bonitas que la otra, o si queremos como buscar espacios de decisión, o sea, a costa de cualquier cosa, ¿verdad? Incluso si es de desprestigiar a la otra, lo hacemos, ¿verdad? Entonces, un poco ahí como que esa representación de la verdadera perspectiva de género, ¿sabes? Entonces, para recapitular, es reconocimiento, redistribución y representación. Perfecto. Y
Y me encanta porque creo que no estamos aprendiendo y estamos también derribando paradigmas. Otro paradigma, porque ahorita que tú creo que mencionaste una palabra que a muchos se les eriza la piel, por ejemplo, un término que es redistribución de riqueza, por ejemplo. Ajá. También ese es otro mito que te quiero consultar. Tú que obviamente tenés un mundo de experiencia adelante mía y no me voy a poner a hablar de otras cosas que no conozco. Por ejemplo, también se habla mucho de que ser feminismo es sinónimo de ser comunista o de ser, no sé, socialista, todo eso. O sea, el feminismo sí, o sea, ¿tiene una relación directa o es una patraña, por ejemplo? Sí, bueno, es muy interesante tu pregunta, porque como comentaba, ¿verdad? O sea, las teóricas feministas y el movimiento de mujeres ha logrado pensarse a sí mismas y pensar un futuro de sociedad, ¿verdad? Y actualmente la crítica es más allá de la condición de género, digamos, y no es ver cómo hay feminismos. Vamos a ver, muchas veces podemos ver el feminismo blanco, ¿saben? Como un feminismo muy occidental e incluso que puede caer a un feminismo neoliberal como del girl power y pensar como tú lo puedes todo y eres una super mujer y esta super mujer que empieza a no solo ser una gran trabajadora, una empresaria, una gran mamá, una gran pareja y se mantiene en forma, o sea, todo. Ese discurso como de un feminismo muy marketing se ha cuestionado mucho. Y se ha cuestionado porque caemos como a un discurso muy neoliberalista en donde se piensa que o sea, estamos como estamos por nuestra culpa, ¿verdad? Y si tú no sos exitosa o exitoso es por tu culpa, porque no trabajaste lo suficiente, no te esforzaste lo suficiente. Y así puede pasarle muchas veces a estos discursos en las mujeres, ¿verdad? Donde si tú no sos líder, o sea, o porque ahorita esta idea de que tenemos que ser súper mujeres, ¿verdad? ¿Mm? Y no importa si estás menstruando, tenés que súper trabajar y hacerlo bien y no llegues con cólicos, porque están hasta esos anuncios de que nada te detenga, aún en tu menstruación, ¿verdad? O, o con el trabajo, o sea, no importa si tenés hijos, si tenés una gran responsabilidad en la casa, o sea, cumplir al 100 con tu trabajo y al 100 en tu casa, ¿verdad? Entonces, estos son discursos que al final no representan o no visualizan o no reconocen otros sistemas de opresión como el capitalismo que hablábamos, ¿verdad? Entonces, no es que hablar de feminismo sea igual a hablar de comunismo, pero sí Parecido. pero no es parecido, sino que O puede sonar parecido. pues, más que eso, sí hace análisis más amplios de todos los sistemas de opresión. Mira, por ejemplo, hablemos del extractivismo. Hay empresas, por ejemplo, hidroeléctricas. Eso, transnacionales. Transnacionales. Empresas transnacionales vienen acá y agarran los recursos de las comunidades. ¿Por qué es necesario hablar de eso? ¿Por qué no se puede no hablar de feminismo y extractivismo al mismo tiempo? Porque a las mujeres también les afecta ese sistema. Vienen las hidroeléctricas, sacan sus recursos y digamos, por poner un ejemplo, ¿verdad? Los recursos, las mujeres viven a través de una economía de subsistencia. Eso significa que ellas utilizaban el agua, utilizaban la tierra se les es comprada para la producción, digamos, se quedan sin agua, sin tierra, sin sus recursos y ¿a quiénes les ofrecen los trabajos? A los hombres, ¿verdad? Traen a otros hombres también foráneos, digamos, al espacio. Y entonces para mantener bien o a que haya como un ambiente ahí confort, se crean cantinas, se crean prostíbulos y las desigualdades hacia las mujeres se acentúan, ¿sí? Entonces, hay más pobreza hacia las mujeres
y incluso más violencia, porque hay más alcohol, hay situaciones de violencia sexual, etcétera. Entonces, por eso es de que hablamos que otros sistemas de opresión también afectan a las mujeres y son las que lo viven de maneras más crueles. La violencia, la guerra. La guerra, las principales víctimas son los niños, niñas, adolescentes y las mujeres, ¿verdad? O sea, al final los hombres se van, mueren, es una cuestión horrible y las mujeres están también viviendo la violencia, siendo violadas sexualmente también como medio de guerra, ¿verdad? Del despojo de los cuerpos y los niños y las niñas crecen pues Sí, con traumas. con traumas, ¿verdad? Entonces no se puede no tocar estos otros sistemas de opresión. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Porque eso también es otra herramienta de discurso, por ejemplo, de estos sectores, por ejemplo, que están en contra o no sé. Por ejemplo, porque quiera que no, el feminismo crea o genera herramientas positivas para la defensa de la mujer. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando esas herramientas se abusan? Porque, por ejemplo, estamos viendo, tenemos el caso por aquí en Guatemala, por ejemplo, de políticas, y digo políticas porque, o sea, mujeres que se dedican a la política, Claro. que censuran periodistas, que censuran opositores, por ejemplo, o mal utilizando una ley de feminicidio, por ejemplo, de la violencia, o sea, utilizando, por ejemplo, elementos o definiciones como violencia psicológica o agresión a la mujer o no sé, apología, etcétera. O sea, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, o no sé, o miramos también casos de mujeres que, no sé, fingen golpes o que tratan de aprovecharse, por ejemplo, de ante un ex esposo o alguien para sacar una ventaja económica ante un proceso de divorcio, por ejemplo? ¿Cuál es la postura o tu postura? Porque no creo que yo sé que no puedes hablar en nombre de nadie ni de nada, pero o sea, pero ¿cuál es el caso como tú que tenés esa expertise? ¿Cuál es tu postura ante estos casos, por ejemplo, como decía, de que de mujeres mismas que abusan o que se aprovechan de estas herramientas generadas desde los espacios feministas? Sí, yo creo que primero no tenemos que partir desde deslegitimar los mecanismos, porque que hayan algunos casos, digamos, que se utilicen o se utilicen de esa forma, no significa que esos todos. mecanismos o que esos mecanismos sean innecesarios. O injustos. Digamos, vamos a ver, los mecanismos se crean como medidas de acción positiva. También se les llama medidas de discriminación positiva, ¿sabes? Ok. Que uno diría como, ¿qué? ¿Por qué discriminación? No, y positiva. Ajá, discriminación positiva, ¿verdad? Y es como que se ejemplifica gráficamente como aquí están los hombres y aquí están las mujeres. Entonces, la igualdad sería como se hubiera así, ¿verdad? Entonces hablamos de equidad cuando es como una distribución para alcanzar como una misma condición, ¿verdad? Entonces se invierte en mecanismos para las mujeres para que logremos estar aquí, ¿verdad? No dudo y reconozco, porque obviamente he visto casos de cómo se utilizan de una forma inadecuado. Ajá, inadecuada estos mecanismos que van atravesados por otra situación, ¿verdad, Carlos? También corrupción, y al final eso lo último que hablábamos, ¿te acordás que hablábamos de la representación? O sea, no necesariamente porque hayan mujeres en espacios de toma de decisión significan que tienen perspectiva de género. O sea, al final hay mujeres que replican conductas patriarcales, pues. Y por ejemplo, en ese caso, creo que mencionaste, es un tema interesante porque también creo que cuando uno piensa en relación, por ejemplo, en una relación de poder, por ejemplo, creo que, y también instintivamente piensa en de un hombre sobre una mujer, pero también están los casos de una mujer sobre un hombre. Y por ejemplo, muchas veces por el mismo sistema machista o patriarcal, no sé cómo le queramos, no sé cuál es la definición correcta, pero por ejemplo de que un hombre, no es lo mismo, por ejemplo, que un hombre le pegue a una mujer en vía pública o a que ahí, por ejemplo, todos intervienen, que por qué te pasa, que no sé qué. Y el caso contrario, que si una mujer le pega a un hombre, se ríen de él, hacen burlas
O sea, se da se tiene ya como esa definición o ese estigma de que de que la relación de poder solo puede ser hombre-mujer. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando es mujer-hombre? Sí, mira, ahí hay una cuestión bien fuerte porque por los mismos mandatos de género, ¿verdad? Si si un hombre como llegase a la policía, seguramente el policía le diría, póngase los pantalones, ¿va? O sea, póngase los Sí, pantalones. defiéndase. Y se sigue, O se ríen de él. se ríen de él porque se sigue manteniendo esa expectativa y ese mandato, El ¿sabes? modelo. Esa forma en que deberías de ser. ¿Por qué te estás comportando así? Pero también, vamos a ver, a veces cuando hablamos de violencia contra las mujeres, las personas dicen, oh, ay, pero también nos violentan a los hombres, ¿verdad? Y entonces nosotras hablamos y los datos, ¿verdad? O sea, ¿dónde están los datos de violencia física, por ejemplo? No se registran. Y entonces, ¿cómo podemos nombrar? ¿Cómo podemos visualizar o materializar que algo existe? Si no hay registro. Si no hay registro. Y entonces no hay registro, ¿por qué? Porque no hemos logrado avanzar como sociedad. Por eso te decía como de cómo los hombres, cómo logramos estas conversaciones, y por eso te agradezco mucho y valoro mucho que generes este espacio. ¿Cómo hacemos que los hombres empiecen a articular y a pensar su género, ¿sabes? O sea, por eso se habla mucho como de las masculinidades disidentes o masculinidades no hegemónicas. O al contrario, en masculinidades tóxicas, por ejemplo. Ajá, bueno, pero digamos, esta forma de nuevas masculinidades también se dice, pero no son nuevas. O deconstruidas. Ajá, masculinidades deconstruidas, digamos. Son hombres que empiezan a buscar, digamos, pensarse también y pensar que es necesario, digamos, hablar de los sentimientos, hablar de lo difícil que es quedarse sin trabajo y que sea tu pareja quien sea quien lleve el sustento económico. Hablar de cómo el mandato que se espera de que todos los hombres sean como animales sexuales y que siempre estén como buscando mujeres. Así. O sea, hay hombres que no quieren eso, que quieren una relación fija o que no quieren nada, ¿verdad? O que son asexuales, por ejemplo. Por ejemplo, entonces, todo va en relación a esta pregunta que es de cuando los hombres también les atraviesan estas violencias. Por eso te digo, o sea, el feminismo no es algo que solo beneficie a las mujeres, es todo una propuesta teórico-política, social, económica, de todas las formas, en todos los ámbitos, trastoca todos los ámbitos, porque busca primero el reconocimiento de cada uno. Y bueno, si vamos más allá, hay ya toda una cuestión de la teoría queer y todo eso que ya como habla de que las personas, o sea, ¿por qué hablamos del género? ¿Sabes? O sea, sí. Cuestionarlo, o sea, es un pensamiento ya muchísimo más profundo hablar del género. Y justamente hablando de género y hablando, porque estamos hablando también de las herramientas pero que surgen, por ejemplo. Y creo que ahorita hay una que genera mucha polémica también, que es, por ejemplo, las unidades de género. Ajá. O sea, que tú bien lo comentaste. O sea, tal vez para muchas nuevamente se está el rumor de que esta es parte de una agenda que no sé qué. ¿Cuál es la importancia para un Estado tener unidades de género en sus instituciones, por ejemplo? Me encanta. Mira, la verdad es que yo creo que hay mecanismos que se han ido ganando y a través de la lucha de nuestras ancestras, que han dado el cuerpo, la vida, todo, lo han entregado todo, se han disputado los espacios a costa de tanto, ¿sabes? O sea, del dolor, de la frustración y como repito, también de su propia vida. Fíjate que en el 92 se crea el primer mecanismo para los derechos de las mujeres en el Estado, y es la Oficina Nacional de Atención a la Mujer, la UNAM. La UNAM está adscrita al Ministerio de Trabajo y Previsión Social y
Y imagínate, en el marco de la negociación de la paz, se crea Esta este oficina. mecanismo. Y no es hasta el año 2000 que se crea la Secretaría Presidencial de la Mujer. Ok. Entonces, digamos, hace poco se cumplieron 25 años de la CEPREM, ¿verdad? Nosotros como país, o sea, estamos apenas como dando esos, somos jóvenes. Estamos en pañales. No, somos jóvenes. Somos la generación Z de esas políticas. De esos mecanismos, que ahora hay otros países que nos llevan, o sea, un montón de tiempo, un montón. Y entonces luego también empiezan a crearse por ley las unidades municipales de las oficinas, perdón, oficinas municipales de la mujer, que luego se cambian a direcciones municipales de la mujer. Todas las municipalidades tienen, y porque deben tener una dirección de una DMM. Y ya luego hasta el 2013 oficialmente se crean las unidades de género en el organismo ejecutivo, ¿verdad? Y hasta el año pasado se fortalecen. Entonces, ¿por qué es importante que hayan mecanismos dentro del Estado, dentro del legislativo? Por eso está la Comisión de la Mujer. Dentro del judicial también está, en el judicial, si no estoy mal, es como dirección de la mujer o departamento de la mujer, no recuerdo. Y ya en el ejecutivo están las unidades de género y la CEPREM, ¿verdad? Y la DEMI también, que es la Defensoría de la Mujer Indígena. Okay. Entonces, estos mecanismos, por ejemplo, también los juzgados de femicidio son muy recientes. Estos mecanismos son necesarios para la incorporación de la perspectiva de género, para entender que los recursos también deben de verse y destinarse de forma diferenciada. Hay necesidades específicas de las mujeres, ¿verdad? Y necesidades específicas de los hombres. Entonces busca esta transversalización de la destinación de los recursos, de generación de programas y servicios que logren, ¿verdad? Como fomentar y disminuir sobre todo estas brechas, implementar las políticas para el beneficio de las mujeres. Está la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, la PNPDIM. ¿Sabes? Esto es bien interesante y les recomiendo, búsquenlo en internet. Hay un estudio que hizo CEPREM que se llama, es un estudio de la implementación de la PNPDIM, que en 15 años, adivina cuánto fue el porcentaje de implementación de una política que duró 15 años, del 2008 hasta el 2023. 15%. No. Menos. No, más. Ok. Siendo optimista, 64%, no sé, algo así. Quito un poco menos. Menos. Es 41. 41%. 41%. 45%, pero me quise pasar de optimista. Pero imagínate, o sea, 15 años para que no logres la mitad de los objetivos que te habías planteado. Estamos hablando de que existen barreras estructurales. O sea, hubo un momento donde Alejandro Yamatei quiso, incluso empezó desde Jimmy Morales, querían quitar la CEPREM. Querían quitar la CEPREM. Y por ejemplo, ¿qué pasaría si lo hubieran logrado? O sea, ¿cuál hubiera sido el destino? Lo hicieron. Ok. O sea, que no lo lograron, sino que estaban a punto de hacerlo y las organizaciones de mujeres llevaron ese caso a instancias internacionales. Y entonces, si no estoy mal, fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos que vino y dijo al Estado, no podemos quitar esos mecanismos, o sea, es parte de los compromisos internacionales, ¿va? Entonces, ¿por qué no deberíamos de caer a discursos que hacen pensar que estas unidades buscan la Agenda 2030, incorporar la ideología de género, hacer que nuestros hijos, hijas, sean LGBT o el aborto, etcétera? Es que yo creo que deberíamos de reconocer que estamos como en un campo de fútbol, ¿sabes? Si vos querés ganar el partido de fútbol, vos metes a todos
tus jugadores, o por lo menos ese intercambio, ¿verdad? No vas a quemar a la mitad del equipo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no sería lógico. ¿Por qué pones solo la mitad y a la otra mitad no? Okay. ¿Por qué no podrías como fortalecer también las capacidades de la otra mitad? No vas a ganar el mundial, no vas a ganar el partido, pues apostarle a las mujeres es apostar a que como país vamos a mejorar, vamos a tener familias más fortalecidas, niños, niñas más sanos, educación, una mejor economía. O sea, apostarle a reducir esas brechas es apostarle al bienestar, ¿sabes? Apostarle al buen vivir, a la felicidad, a entornos justos. Eso es lo que le estamos apostando. Y las unidades de género y todos los mecanismos a favor de las mujeres. Me encanta. Y entonces, ya que vamos avanzando con estas temáticas y miramos y aprendemos todo lo que tú nos estás explicando, por ejemplo, si alguien quiere aprender más, por ejemplo, tal vez nos podrías ayudar, así como nos acabas de recomendar una serie en Netflix, por ejemplo, no sé si también nos podrás ayudar a recomendar, por ejemplo, no sé, podcast o canales de YouTube o no sé, libros, desconozco, o sea, ¿cuáles son, por ejemplo, 3 recomendaciones que alguien que quiera iniciarse en estos temas puede escuchar, que es la información correcta, que no está sesgada, por ejemplo, sino que es, por ejemplo, fuentes fiables sobre cómo iniciarse en todo este tema del feminismo, por ejemplo? Vamos a ver, la primera recomendación para introducirse al mundo de los feminismos sería Feminismo para principiantes. Es un libro increíble, lo encontrás en Sofos, sin hacer publicidad. Si quieren hagan pip. Pague su pauta, Sofos. Ese es uno de los primeros libros que recomendaría. Vamos a ver. Estoy pensando, bueno, también el segundo sexo es que es muy fuerte, pero ay, se me fue Simone de Beauvoir, muy importante. Tal vez un documental del segundo sexo de Simone de Beauvoir, porque ahí ella es como de las primeras teóricas, bueno, no de las primeras, pero digamos sí, el siglo pasado aborda mucho esta cuestión de que la mujer no se nace, sino que se hace, ¿sabes? Y eso se adapta también para los hombres. O sea, los hombres no nacen, se hacen, ¿me entiendes? O sea, nos educan así. Y eso es lo que habla, spoiler alert, eso es lo que habla ese libro, El segundo sexo, de Simone de Beauvoir. Y hay un libro de Marcela Lagarde que se llama Claves feministas para liderazgos. Me parece importante porque ahí también te va dando a entender un poco como la construcción social, ¿verdad? De todo esto. Entonces, para entrar en conclusión, feminismo para principiantes, el segundo sexo y feminismos para liderazgo. Entonces, claves feministas para liderazgos. Claves feministas para liderazgo. Entonces, si usted le llama la atención a esos temas, ya tiene tarea. Por favor, empezar a buscar. Y la verdad que me encanta todo lo que estamos aprendiendo. Creo que es una visión bastante interesante. Y ahorita te quiero otra pregunta que también divide mucho y polariza, como dijiste, pero creo que también es importante entender el rol real de, por ejemplo, estas posturas, por ejemplo, ante fenómenos como, por ejemplo, el aborto. Por ejemplo, se dice que si sos feminista tenés que estar a favor del aborto. Hay otras que dicen que no necesariamente. O sea, ¿cuál es la relación directa? O sea, ¿hay alguna postura definida o realmente no? ¿Es cada quien? ¿Cómo funciona, por ejemplo, con estos temas tan polémicos? Sí, yo creo que como van pasando las olas, se va hablando como de diferentes derechos aún que faltan por conquistar, ¿verdad? Entonces esto de la autonomía en nuestros cuerpos, es válido también que hayan mujeres feministas, digamos, que no estén como a favor de estos temas. Principalmente, por ejemplo, hablando de los feminismos comunitarios, hay mujeres indígenas que una puede decir, hacen acciones
feministas, pero ellas no se consideran feministas, Ok. ¿verdad? Hay movimientos de mujeres religiosas feministas, o sea, son mujeres católicas por el derecho al aborto, imagínate, o sea, es una cosa bien interesante. En México y en el sur, digamos, está como estos movimientos. También, hablando de otro tema polémico, por ejemplo, hay movimientos de mujeres que están a favor de la abolición de la prostitución, Ok, ¿verdad? legalizarla. No, de que no se permita en su totalidad ok. la abolición. Pero hay otras que dicen que en todo caso son trabajadoras sexuales que deberían de legalizarse para que sea un trabajo y que tengan derechos, ¿sabes? Sí. Por Entonces, ejemplo, derecho a seguro social, a, no sé, sindicato, etcétera. sí, entonces un poco no hay como imposiciones, sino que se reconoce que se va avanzando también conforme los contextos y los tiempos, ¿verdad? Y ya que escuchamos todo esto, aterricemos un poco la situación aquí, a nuestro Ujú. pequeño terruño de tierra. ¿Cuál es la situación o por qué tú crees que es importante, que ya lo hablamos un poco con el tema de las unidades de género, pero ¿por qué crees que Guatemala necesita más feministas o necesita más feminismo? O sea, ¿por qué desde tu perspectiva crees que al país le vendría de beneficio este tipo de posturas o este Ujú, tipo de que haya más apertura a este tipo de temas, por ejemplo? ujú, gracias. Bueno, en principio vivimos como en una sociedad que probablemente, y sin el probablemente, tiene más iglesias que bibliotecas, ¿verdad? Este, mm, que también vive mucha pobreza, mucha corrupción, mucha desigualdad, em, e irse involucrando en estos movimientos que vienen un poco a presentar demandas, exigencias y propuestas para otras formas de vida, creo que es importante porque logra, digamos, primero cuestionarnos nuestra comodidad, ¿sabes? Nuestra burbuja, nuestra individualidad y reconocernos como sujetos y sujetas políticas, ¿verdad? Entonces, creo yo que nos ayuda a abrir como toda abrir la mente y la posibilidad de nuevos horizontes, ¿sabes? Entonces, no tengan como esta visión de que las feministas son las que salen A romper a todo. romper todo y el 8 de marzo, y que al final, digamos, esa es otra práctica, ¿verdad? La iconoclasia, digamos. Pero feministas pueden haber en varios lados, ¿verdad? Desde aquellas que defienden los territorios, desde aquellas que se están dando la cara, el cuerpo en espacios de toma de decisión y buscan destinar recursos para otras, ¿verdad? Y en muchos lados, en la cotidianidad misma. Entonces, no pensemos, digamos, que hay como una forma de ser feminista, ¿sabes? O sea, como de que para ser feminista me tengo que rapar y Te etcétera, tienes que etcétera. pintar Ajá, del de pelo de verde. rosa, yo qué sé, ajá. Ajá, por ejemplo. Entonces, veámoslo así, como un espacio de diálogo, de construcción, de propuesta, que busca el reconocimiento de la problemática, ¿verdad? La redistribución de este poder, ¿verdad? De disputarnos el poder y no hacerlo desde las formas hegemónicas. Por ejemplo, si yo quiero ser líder, yo no adoptaría una postura de liderazgo masculino, porque ¿qué pensamos que es el liderazgo masculino? Entonces, venir, somatar la mesa, alzar la voz, ¿verdad? O sea, por eso es que recalcaba mucho como la idea de que es cuestionarnos entre nosotros, entre los géneros, ¿verdad? Y decir, no es que yo tenga la verdad, no es que vos tengas la verdad, es que otras formas de costumbres, de ¿sabes? De responsabilidades, de derechos, de oportunidades, es posible, Carlos. O sea, eh,
es posible y yo creo que por eso es que debemos de apostarle. Y otra pregunta, antes de empezar con las conclusiones, que me encanta, pero tú ahorita que lo mencionaste, yo siempre he tenido esa duda o esa curiosidad, porque yo no entiendo la relación o la conexión, por ejemplo, durante la marcha del 8 de marzo, por ejemplo, que ya es casi que tradición, por ejemplo, que ciertos grupos, o sea, ¿por qué? O sea, déjame reestructurar. ¿Por qué es que durante el 8 de marzo hay un ataque o hay siempre una agresión a una panadería en la Sexta Avenida, por ejemplo? O sea, yo no entiendo esa conexión, o sea, no sé, tal vez me das un poco de contexto. Sí. ¿Por qué? O sea, ¿por qué ya es como que ahí que trataron de dar panitos esta vez? O sea, ¿por qué contra esa panadería en específico? O sea, no entiendo. Sí, fíjate que... Tal vez, perdón, tal vez como para ampliar un poco la pregunta, ¿por qué ciertos grupos, por ejemplo, por qué se relaciona ya, por ejemplo, en la marcha del 8M, por ejemplo, con destrozos, por ejemplo, no sé, daños a propiedad privada? O sea, eso que... ¿Cuál es el mensaje o son grupos extremistas? ¿Cuál es tu perspectiva de eso, por ejemplo? Realmente es todo un movimiento que se llama iconoclasia, ¿verdad? Es una forma, una herramienta, digamos, que utilizan los movimientos de mujeres para, digamos, cuestionar estos símbolos que hacen énfasis o perpetúan la opresión patriarcal. ¿A qué me refiero por eso? Con esto. Muchas veces no nos cuestionamos como símbolos de poder, ¿sabes? Por ejemplo, yo les pregunto mucho por qué nosotras como sociedad, o sea, en la Parque de las Américas está Cristóbal Colón. O sea, ¿por qué perpetuamos como la colonización, ¿sabes? ¿Por qué, o sea, como sociedad, de alguna manera aceptamos figuras que representan eso, ¿verdad? Entonces, muchas veces hemos escuchado de ¿por qué pintan las paredes? Y realmente, ¿qué conexión emocional se tiene con la pared, en primer lugar? Sí, que esas no son formas. Esas no son las formas. Segundo, ¿cuál es la fibra que se toca al momento del daño a la propiedad privada? ¿Es tu propiedad privada? No. Te cuestionas de la misma manera al momento en que asesinan a una mujer. O sea, haces ese pronunciamiento, porque hay como este meme de que por un lado hay una pared manchada y por el otro lado está como la mujer asesinada desangrándose, ¿va? Y entonces está la persona como, no, ¿por qué mancharon la pared? ¿Verdad? Y es bien fuerte, es bien turbio y es una realidad que demuestra, digamos, que sí estamos hablando de privilegios, ¿sabes? O sea, sí estamos hablando de cuestiones que incomodan mucho, mucho, mucho. O sea, porque nosotras, ¿dónde deberíamos de estar supuestamente en estos roles históricos? En la casa, calladas, haciendo oficio, cuidando, embarazadas, teniendo hijos, así. ¿Y por qué estamos en la calle gritando? ¿Por qué nos tomamos el espacio público? Normalmente no lo hacemos. O sea, para salir, ¿qué tenemos que hacer las mujeres, mucha? Salir como un hombre. Para sentirnos seguras, ¿me entendés? Porque yo no podría salir a las 8 y caminarme, saber que la zona 1. La Sexta. O sea, y sin sentirme que me están viendo, que me van a secuestrar, que saber qué. Entonces, cuando nos sucede algo, nos echan la culpa de por qué estaba sola y por qué ibas así vestida. Y entonces, esas son las prácticas, digamos. Le cuestionamos lo mismo a un hombre que está orinando una pared. No, normalizamos eso, ¿verdad? Entonces, una reivindica el espacio público a través de esas herramientas, ¿verdad? Y hace como ese llamado a la atención de la sociedad y decir, o sea,
¿qué es más importante? ¿La propiedad privada o los espacios públicos? Porque también son espacios públicos muchas veces, o nuestra vida. O sea, gritamos, o sea, rompemos, quemamos todo eso, porque muchas veces si no es de esas formas, esa es como la justificación detrás, ¿verdad? Si no es de esas formas, no se pone atención a que, por ejemplo, tanta violencia sexual, ¿verdad? Las alertas Isabel Claudina que existen, toda esta violencia. Alba Kenneth. Alba Kenneth, digamos, ajá. Entonces, un poco esa es la... O sea que la para no irnos por las ramas, dijeron. Entonces, es la iconoclasia. Iconoclasia. Es una herramienta para el llamado de atención prácticamente. Ajá. Para visibilizar. Para destruir los símbolos que perpetúan la opresión patriarcal. Y en el caso específico de esta panadería que tú hablabas, es que la panadería, sus dueños han financiado campañas para prevenir, por ejemplo, la educación integral en sexualidad. Oh, okay. Ajá, entonces sí tiene un fondo específico. Ok. ¿Sabes? Entonces no es como que, porque está ahí, podría ser otro negocio, pero es ese, por esa razón. Ajá, entonces es un llamado de atención, vamos, es un llamado de atención. O sea, en general, como ya sea a través de un graffiti, a través del arte, a través de lo que sea. Estas acciones, es como voltearnos a ver, escucharnos, sociedad, y date cuenta que hay cosas, o sea, que son nuestras vidas las que están en juego, ¿sabes? Ajá. Me encanta. Y por ejemplo, para ir aterrizando y cerrando, porque el tiempo es una dictadura. Mi producer está aquí, que creo que el tema está bien, me encanta. Creo que va a dar para una segunda parte, porque, o sea, hasta apenas estamos tocando la superficie de todo esto. O sea, ¿cuáles son, con todo lo que tú hayas experimentado, con todo lo que tú hayas vivido, cuál es tu conclusión, por ejemplo, ahorita que hicimos una pequeña retrospectiva con todo el movimiento y que abordamos definiciones y que tocamos un poco la situación actual del país? ¿Cuáles son tus conclusiones actuales o tú que desde tu experiencia o desde tu visión, cuáles son tus conclusiones sobre el feminismo y la situación actual del país, por ejemplo? Sí, bueno, primero decir que esto no es algo nuevo, no es algo que esté ahorita y que haya surgido de la nada. Son movimientos históricos, ¿sabes? Son movimientos históricos. Y incluso no solo desde el siglo XVIII, de finales de 1700, digamos, antes hubo mujeres que se atrevieron a hablar y a poner su situación de mujer, ¿verdad? Como a cuestionarse por qué pasaban estas cosas, por qué en su momento no podíamos ser dueñas de recursos o de nuestra propiedad y tenía que ser nuestro hermano o el pariente, aunque sea más lejano, el primo político, pero no podíamos ser nosotras. O sea, ¿por qué eran los matrimonios forzados? ¿Por qué nosotras éramos productos o medios de intercambio, verdad? O sea, muchas empezaron a cuestionar desde dónde viene el sistema patriarcal, ¿verdad? Esta estructura que a las mujeres nos ve como objetos. Entonces, esto no es algo nuevo, ¿sí? Segundo, que hay narrativas que buscan desinformar sobre los movimientos feministas, ¿sabes? Que buscan, incluso, esto no es algo que dijimos, pero la ideología de género no fue un concepto que creó el feminismo o los movimientos de mujeres, lo crearon los movimientos fundamentalistas religiosos. Okay. Y de derecha conservadora. O sea que la ideología de género no es real. No existe. O sea, nunca una mujer feminista se puso a poner ideología de género. O sea, en todo caso es perspectiva de género, que no es lo que piensan que es ideología de género. Perspectiva de género, enfoque de género, ¿verdad? O sea, ¿sabes? Entonces, que hay olas de desinformación. Entonces necesitamos acercarnos y crear estos espacios y sobre todo sentarnos desde la apertura, ¿sabes? Desde la genuinidad del querer adquirir o desde la curiosidad, en todo caso, desde el diálogo. No caer en la idea del enemigo externo o del otro. Hay élites que les conviene crear un enemigo interno
para que no empecemos a ver quiénes son los verdaderos enemigos. O sea, al final, a nivel mundial, digamos, o sea, se está acumulando la riqueza en muy pocas manos. Entonces no nos permitimos como ni pensarnos en nuestra condición de clase, en nuestra condición de género, en todas estas opresiones que nos está afectando. Por eso es de que no debemos de caer en esas narrativas y en esa desinformación, en esa polarización. Hay todo un sistema que nos quiere individuales y por eso más que nunca nos necesitamos en colectividad. Nos necesitamos acuerpándonos, no viéndonos como el otro. Yo no soy tu enemiga. Correcto. O sea, si nos escucháramos, entendiéramos que todos los grupos que están tienen muchas cosas en común, más de las que tenemos en contra, ¿sabes? Ujú. Y por último, decir que es importante empezar a posicionarnos, porque incluso no tener una postura es una posición, ¿sabes? O sea, Sí. decir, no, yo no soy... Pensémonos realmente, perdamos el miedo de posicionarnos y decir, yo soy feminista. O sea, o por ejemplo, yo estoy a favor, yo soy aliado en los derechos de las mujeres. O sea, es importante decirlo y mencionarlo porque es un posicionamiento político que busca materializar ideas. Ideas que hablamos, oportunidades en derechos, responsabilidades, beneficios, ¿verdad? El feminismo no solo busca beneficiar a las mujeres, también a los hombres, en el sentido de que todas y todos nos cuestionemos el sistema de socialización en el que hemos vivido y que logremos pensar otros horizontes posibles. Esas serían como un poco las conclusiones. Y antes de terminar, ¿algún mensaje que quieras lanzarle a los jóvenes, a las personas que nos están viendo? No sé, ese llamado de parte de Linda, que desde como te digo, muy desde tu experiencia, desde tus vivencias, no sé, no sé si le querés decir algo a las personas que nos están viendo. Sí, bueno, realmente hay algo muy interesante para las juventudes que lo aprendí de Sandra Morán en un foro que estuvimos juntas y muchas veces como juventudes pensamos que lo que necesitamos es que nos pasen la batuta, ¿sabes? ¿Has escuchado como estas generaciones de que ahora ustedes son las responsables? Y no. O sea, yo aprendí con ella y nos digo a todas y todos, lo que estamos construyendo son surcos. O sea, nuestras y nuestros antepasados han abierto el camino y han luchado con estos techos de cristal, de concreto, ¿verdad? Estas barreras estructurales y resistencias que hoy nos permiten, digamos, a todas las personas gozar de derechos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotras estemos participando en espacios de toma de decisión, disputémonos el poder, ¿sabes? O sea, hablemos con convicción. No perdamos nunca la esperanza, este país nos ha robado mucho, nos robaba nuestros impuestos, nos robaba la paz por toda la violencia, nos ha robado el futuro a nosotros como jóvenes en el sentido de que, o sea, ¿qué casa podemos tener, sabes, cuando no tenemos trabajos dignos? O sea, nos ha robado mucho históricamente, que no nos robe el derecho a la esperanza, a ser felices. Hagámoslo por las que nos abrieron el paso, por las que ya no están, por las que han sido asesinadas con la complicidad del Estado también, por las que han sido ninguneadas, por las embarazadas en edad prematura. O sea, hagámoslo todo lo que hagamos, hagámoslos por las que ya no están, por las que estuvieron y por las que vienen. ¿Sí? Entonces, tengamos como esa convicción. Yo sí creo, mira, Carlos, de que las juventudes tenemos que sentar, o sea, ya nos dieron muchas bases, tenemos que seguir construyendo en esas bases. O sea, somos hijos de la guerra, man. Somos hijos de la guerra. Hijos del conflicto. Hijos del conflicto. Tal vez
nosotros vivimos como esta ruptura y como estamos en el aire, es una gran oportunidad la que vimos ahorita, en esta como, en esta oportunidad que se ha generado como pueblo, que se ha organizado, de no perder, no perdamos esta oportunidad que tenemos. Si no, vamos a retroceder y retroceder muy fuerte. Por eso, apostarle a esto y hacerlo con esta celeridad que lo estamos haciendo es importante. Es importante para un presente corto, mejor para nosotros y para todas las personas, la verdad. De verdad, muchísimas gracias, Linda, por todo tu tiempo, por tu conocimiento, de verdad. Creo que como te bien decía, que esto da para una segunda parte, y también te voy a pedir ahí un consejo para que me recomiendes a alguien, porque he querido hacer este tema más que todo sobre la Agenda 2030, que así como lo que hicimos ahorita, que es y que no es, pero nadie se atreve. Entonces tal vez tú tengas ahí algún experto que podamos para dilucidar esos datos, y de igual forma, una vez más, tus redes para que por si alguien tiene preguntas para ti, por si alguien quiere saber más de ti, por si alguien quiere seguir aprendiendo ese tema para buscarte para que vayan hacia la verdadera experta. ¿Cuáles son tus redes nuevamente? No. Gracias, ¿no? Pues si quieren ahí chismear, dirías tú, platicar cualquier cosa, soy en Instagram como Linda Medina __. Y no vayan a creer que me han creado perfiles falsos tú. Puedes creer, o sea, no soy solo esa soy yo. Solo esa eres tú. Muchas gracias, Linda. Y nuevamente, muchas gracias a usted que nos acompañó hasta el final. De verdad, apreciamos nuevamente las veces que le da like a los podcasts, a las veces que comparte. Nuevamente, estamos ya a poquito de llegar a 100,000 seguidores en TikTok. ¡Qué alegre! De verdad, muchas gracias a todos los que han estado compartiendo los clips, los podcasts, los que comentan. Y nuevamente, agradeciéndoles a ustedes que nos acompañaron con su buen Ovid Seltzer bien frío. Como siempre, refrescándonos y dándole ese toque de frescura a estas conversaciones necesarias. Mi nombre es Carlos Alemán, diciéndoles que por favor, denle clic a la campanita. Es totalmente gratis para que esté siempre pendiente y que le llegue la notificación en directo, en calientito, cuando subamos estos podcasts. Dejen su comentario si quieren una segunda parte sobre este tema, que como bien decía, creo que apenas si tocamos la superficie, sí, la punta del iceberg. Porque no hablamos de todos los feminismos, no profundizamos sobre los feminismos comunitarios, el ecofeminismo, etcétera. Eso me llama mucho la atención. Entonces creo que sí va a dar para un tema. Entonces, por favor, deje su comentario y exprésese. ¿Está o no está a favor del feminismo? También, si no le gusta, está en su derecho, pero eduquémonos. Conversemos, dialoguemos y entendámonos desde ya. Mi nombre nuevamente ha sido Carlos Alemán. Me despido diciéndoles comparte, comenta y sígueme, y nos vemos pronto. Chao.